Muy bien, después del break damos comienzo y abrimos la segunda mesa de debate. Presupuesto participativo y derecho a la información, con los doctores Guillermo Scheifler, Bien, muy bien. abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, Facultad de Derecho UBA, juez de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designado mediante concurso público de oposición y antecedentes a cargo del juzgado número 13 desde el 26 de junio de 2008. Profesor de Derecho Administrativo de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y en otras casas de estudio. Autor de publicaciones de su especialidad, presidente de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director de la revista Ada Ciudad. El doctor Martín Sigal, cofundador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Master of Law por la Universidad de Columbia, becario Fulbright, docente en la Universidad de Palermo, San Andrés, y el programa conjunto de la Universidad de Buenos Aires y la Southwestern University, coautor de libros Las acciones colectivas y otros trabajos relacionados con los derechos colectivos. La directora es la doctora Nieves Machiavelli. Es abogada graduada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Belgrano, docente adjunta en Delitos contra la Administración Pública en la Escuela de Abogados de Estado de la Procuración Nacional del Tesoro. Ha sido subdirectora de Asuntos Judiciales e Institucionales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como gerente de Asuntos Judiciales e Institucionales de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo contencioso administrativo y tributario número 19 del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy buenas tardes, espero que se escucha. Muchas gracias a los presentes por permanecer en esta última mesa de debate, a los expositores. El doctor Schleifer siempre tiene la particularidad que le toca el cierre, así que bueno, muchas gracias. Yo simplemente voy a ser muy breve y me gustaría hacer una brevísima introducción en torno a dos cuestiones que me parecen principales en torno al presupuesto participativo, como previo darle la palabra a los expositores. La primera cuestión relativa al presupuesto participativo es que, tal como ha sido planteado en la Constitución local a partir de la redacción del artículo 52, el presupuesto participativo constituye, si se quiere, un modo atemperado del sistema democrático de tipo representativo, tradicional o característico al cual hace referencia la Constitución Nacional en el artículo 22. De esta manera entiendo que también por aplicación del artículo 1 de la Constitución local, en definitiva el presupuesto participativo constituye una herramienta de la democracia participativa con las solas restricciones que preveo a tales fines el constituyente, de la cual hizo referencia el doctor Maurino en el panel anterior cuando se refería a la restricción en materia presupuestaria relativa a la iniciativa popular, a la consulta popular o al referéndum. Pero bueno, yo en particular no creo que sea una restricción, sino que creo que el constituyente lo previó otros cauces, a los que me voy a referir a continuación. Pero más allá de eso, más allá de tales restricciones, entiendo que si bien el constituyente remite a una ley que aún no ha sido sancionada por la legislatura en torno a la fijación de procedimientos para la asignación de los recursos, entiendo que la actual ley de administración financiera vigente hoy en la Ciudad de Buenos Aires recepta esta garantía de participación no solo en la elaboración de los presupuestos, sino también para el seguimiento de los presupuestos a través de de foros temáticos y zonales con la consulta de la población. Existen a nivel mundial, incluso en la región, distintas y numerosas experiencias llevadas a cabo sobre este tipo de participación ciudadana sobre la gestión local. En particular está la experiencia propia de Brasil, que desde hace décadas la viene implementando, la experiencia de Chile, la experiencia de Perú, la experiencia de Uruguay, entre muchísimos otros tantos países que la vienen implementando. En nuestro país, o mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires concretamente, hubo un antes y un después, podemos marcar en relación a la asunción de las juntas comunales. Podemos decir que como previo a la asunción de las juntas comunales, esta participación era llevada a cabo a través de las asambleas barriales o los consejos comunales,
Y luego ustedes saben que por la asunción de las juntas y como consecuencia de la aplicación del artículo 131 de la Constitución local y de la Ley Orgánica de Comunas, se han creado estos consejos consultivos comunales que actúan en el ámbito territorial propio de cada una de las 15 comunas, que tienen por función constitucional y legal intervenir en esta priorización presupuestaria en torno a las necesidades de cada comuna en particular. Y la segunda cuestión, relativa a la información o acceso a la información pública, que también, de acuerdo a lo que vimos en la mesa de debate anterior, me parece una herramienta fundamental para el presupuesto participativo, porque no solo hace a un correcto seguimiento de la ejecución presupuestaria, sino que constituye la clave fundamental justamente para diagramar o para hacer una correcta formulación sobre asignación de recursos. Pero bueno, dicho estas breves palabras, quienes van a ahondar y profundizar sobre esta cuestión son los doctores, así que, bueno, damos inicio a esta mesa de debate. Doctor Schleiber, lo escuchamos. Bueno, gracias, doctora. De paso nos ahorramos unas cuantas páginas de exposición, porque hizo una excelente introducción. No, bueno, es cierto, por alguna fatídica casualidad del destino, me toca, creo que de las últimas 10 charlas que di, en 9, me tocó integrar siempre el último panel. Yo ya estoy pensando que, no, varias de ellas, 3 de esas 10 últimas fueron convocadas por el doctor Corvalán, a quien agradezco, y al doctor Corti la invitación a esta jornada. Primero pensaba que era una suerte de fatalismo, pero después ahora, y para mantener el ego, que uno siempre lo tiene que cultivar un poco y acariciar un poco, creo que me ponen acá por mis dotes histriónicas y porque es muy interesante lo que digo y cómo lo digo, y para que la gente entonces, los que se quedan hasta el final, que ya empiezan a cabecear, no decaiga la atención. Entonces yo ahora pienso que es eso. Y de esa experiencia he extraído también una serie de conclusiones, y una que en general todos agradecen, y el mismo orador también, es que hay que ser muy breve, muy conciso y muy directo cuando uno se desempeña como orador en el último panel, sobre todo cuando es una jornada que viene de todo el día. Lo transmito para futuros oradores o para oradores, esa experiencia. Bueno, entonces, tenemos presupuesto participativo. ¿Qué es el presupuesto participativo? Supongo que el 95% de los que están acá, salvo la doctora Dana, la doctora Jaffrick y algunos más, somos administrativistas. Por lo menos, y los administrativistas, hace poco escuché, no me acuerdo, en otra conferencia parecida, tenemos vocación que vamos por todo, frase que estaba de moda hasta hace un tiempo. Entonces, el presupuesto participativo, desde el punto de vista del derecho administrativo, lo podemos definir como un procedimiento administrativo. Es un procedimiento administrativo especial, particular, como lo es, por ejemplo, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como lo es el procedimiento administrativo de vivienda pública. Es un procedimiento administrativo especial que, como dice nuestro artículo 7 de nuestra Ley de Procedimiento Administrativo, es obligatorio para el dictado de determinados actos, previo al dictado de determinados actos. Sabemos que para determinados actos administrativos es obligatorio hacer previamente una audiencia pública. Para determinados actos hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Bueno, para aprobar el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo manda a la legislatura, tiene que hacer obligatoriamente antes el procedimiento administrativo de presupuesto participativo. Todo esto surge de la propia Constitución en su artículo 52, de la Ley 70 que mencionó la doctora, y de la propia Ley de Procedimientos Administrativos. Pero ¿qué es esto? Hasta acá todo muy lindo, pero ¿qué es esto del presupuesto participativo? Bueno, es un procedimiento administrativo donde el ciudadano de a pie, doña Rosa, el profesional, el portero, la señora que pasea el perro, puede sentarse a discutir las prioridades, a discutir y a votar y a definir las prioridades presupuestarias. Por eso, lamento si el doctor López Alfonsín no está, la ciudad tiene en su normativa constitucional, legal y reglamentaria una instancia específica para que el ciudadano de a pie pueda participar en la discusión de las prioridades presupuestarias. No es el voto una vez cada 2 años, porque, a ver, supongamos, no es el caso, aclaro. Supongamos que a mí me gustara, que yo quisiera votar a la lista de legisladores que encabeza del oficialismo de la ciudad, ¿no? Supongamos que yo estoy de acuerdo en líneas generales con el oficialismo de la ciudad, que, aclaro, es un caso ficcional. Pero yo vivo en un barrio que se inunda, ¿no? En los últimos 3-4 años me inundé, 4 veces, ¿no? 5 veces. Soy inundado VIP, obviamente. Vivo en Villa Urquiza. La última vez que me inundé tuve 1 metro de agua en mi casa, murieron un montón de personas en La Plata. No me estoy diciendo, pero no es agradable inundarse, se los puedo asegurar. Entonces, por ejemplo, en mi barrio se hicieron, por ejemplo, en la avenida Belgrano, se está haciendo un bulevar, se está ensanchando una plazoleta en el medio, poniendo unos arbolitos, una obra que cuesta 5, 10, más o menos millones de pesos, y la verdad, si hubieran consultado a los vecinos de esa zona, que soy vecino más o menos de esa zona, le hubiera dicho, no, ¿sabes qué?
no me haga la plazoleta. Está muy bien, a mí me gusta la obra, porque ponen un árbol, le va a dar oxigenación a la avenida, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Yo me inundo. Me inundé 4 veces en los últimos 3 años. ¿Se entiende? Entonces, si yo quisiera votar, digamos, al oficialismo, y que no lo tengo que votar porque con esa prioridad presupuestaria no estoy de acuerdo, no, claramente el voto que uno hace de legislador es vota un programa macro, vota determinadas figuras. No, cuando uno vota un cúmulo de cosas y obviamente no puede votar definiendo un presupuesto que tiene 700 millones de prioridades. Yo en un presupuesto que manda el Ejecutivo puedo estar de acuerdo con el 80% de las prioridades que fija y no con alguna. Por ejemplo, con la de mi barrio, que en vez de hacerme más sumideros, me hacen plazoletas, ¿no? Por ejemplo. Que están bien las dos cosas, pero si yo tuviera que priorizar, y creo que la mayoría de los vecinos que nos inundamos, priorizaríamos otra obra. Entonces, consiste entonces sustancialmente en eso, en un procedimiento que tiene su origen, digamos, tradicional, como se dijo acá, en Porto Alegre, más o menos en 1989, cuando el Partido de los Trabajadores, que en esa época era un partido de izquierda, ganó las elecciones de la ciudad, de la intendencia, de la prefectura de Porto Alegre, y puso en marcha este proceso de asambleas, etcétera, etcétera. A partir de ahí el proceso fue muy exitoso, se difundió primero en Brasil y luego bueno, en Latinoamérica, en varias ciudades de Europa también. Y yo encontré también, cuando uno busca y hurga papeles, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o sea, 1789, ¿no? 1791, uno de los artículos dice que todos los ciudadanos tienen el derecho, a través de sus representantes o por sí mismos, que vendría a ser este supuesto, de controlar cómo se hacen las contribuciones públicas, temas tributarios, etcétera, etcétera, definir, y además dice, y definir su modo de empleo. Entonces, esto es un paso más, digamos, es definir el modo de empleo de las contribuciones públicas, de los impuestos, o sea, fijar prioridades presupuestarias, no es otra cosa, definir las prioridades, opinar en las prioridades y seguir el cumplimiento. Pero bueno, no nos asustemos, no estamos hablando de origen en el Partido de los Trabajadores en Brasil, y después les traigo de ejemplo 1789, guillotina, jacobinos, cortando cabezas. No, quedémonos más tranquilos, es un procedimiento, ya dijimos, muy difundido, lo recomienda la ONU, lo recomienda la UNESCO, hasta el Banco Mundial lo recomienda. ¿Por qué? Porque es un procedimiento, digamos, que genera, digamos, una instancia de participación en espacios técnicos y muy sensibles. Todo el tema de lo que es el control presupuestario, sabemos, bueno, acá la tengo a la doctora Jafric enfrente, que acaba de escribir un libro sobre la auditoría. El tema del control presupuestario, de la ejecución presupuestaria, sabemos que tiene una faz, digamos, técnica en la auditoría, en la SIGEN, y una faz política en lo que se llama la cuenta de inversión. Que si yo menciono cuenta de inversión y hago una encuesta, seguramente la mayoría no debe saber ni lo que es, porque es algo que está en la Constitución ahí más o menos, como la cláusula que está en el artículo creo que 15, que habla de que hay que liberar a los esclavos que quedan y se les pagará indemnización. O sea, es algo absolutamente vigente, pero que se aplica muy poco. Cuenta de inversión es que, a ver, el Poder Legislativo aprueba un presupuesto y le dice, tenés que gastar tanto en tal cosa, tanto en tal cosa y tanto en tal otra. Y la cuenta de inversión es lo que pasa a periodo vencido, cuando el Ejecutivo le tiene que mandar al Legislativo y decir, mirá, vos me dijiste que gastaste esto, esto y esto, yo lo gasté así, así, así. Y los diputados y los senadores, supuestamente, bueno, la ciudad, los legisladores, supuestamente tienen que mirar todo eso y decir, ah, no, loco, acá yo te dije que gastes en esto y gastaste en esto otro. O sea, es una instancia de control político de la ejecución del presupuesto. En general, o ni se aprueba, o se aprueban las cuentas de inversión 5 años después, 4 o 5 juntas. O sea, son trámites formales. Entonces, una cuestión clave, que es el presupuesto, que como bien se dijo acá en los paneles anteriores y toda la temática que preside las jornadas, el presupuesto como herramienta de consecución de los derechos humanos, de gestión, etcétera, etcétera, en los hechos tiene muy poco control. Y los organismos técnicos que tienen control, por ejemplo la auditoría, recuerden ustedes, cada vez que hay un hecho grande de corrupción, alguna tragedia, siempre sale, 2 o 3 días después sale un artículo en el diario que dice, la auditoría había hecho un informe hace 3 años que decía todo esto. O sea, trabajan, pero evidentemente nadie le da bolilla a esos informes, con lo cual hay algo que no anda demasiado bien o que no está funcionando, es muy largo y sería muy largo ponerse a analizar cuáles son las causas, que realmente son muchas, con el tema del control del ejercicio del presupuesto. Entonces, el presupuesto participativo introduce ahí una cuña de participación ciudadana. Para hacer honor a lo que dije que iba a ser breve. En el marco nacional, bueno, tenemos, como dijo la doctora, el artículo 22, que tenemos una interpretación restrictiva. El artículo 22 de la Constitución Nacional para mí se refiere a una situación muy puntual y muy específica, cuando dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes,
Eso no quiere decir que no se puede hacer instancias de participación ciudadana, porque la segunda parte dice todo grupo, facción que se arrogue los derechos del pueblo. O sea, eso tiene que ver, pensemos, 1853, venimos de las guerras civiles, es un aspecto que tiene que ver con una situación muy puntual. De hecho, la Corte en el caso Baeza, creo que es del 84, que era un particular que impugnaba la consulta popular sobre el BIL, se encarga de decir, no, miren señores, se pueden hacer herramientas de participación ciudadana. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un principio general que es la ciudad organizada como democracia participativa, supuestamente. El artículo 52, como bien se dijo, establece el carácter participativo del presupuesto y después añade, la ley debe fijar los mecanismos de consulta a la población para fijar las prioridades presupuestarias. Entonces, tenemos un canal específico. ¿Qué pasa en la ciudad? Como bien se dijo, no hay, esa ley que dice ahí todavía no existe. Hay algunas alusiones valiosas en la ley 70 al presupuesto, que tiene algunos indicios, dice que hay que hacer encuentros a nivel zonal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué fue lo que pasó, digamos, en la ciudad? En el año 2002, recordarán, en las esquinas de la ciudad, asambleas en todos lados, el gobierno de la ciudad en ese momento lanzó y empezó a materializar el presupuesto participativo. ¿Cómo? Si no tenía ley, estaba la ley 70, pero no tenía ley, saca un reglamento. Hay reglamentos. De hecho, hay y ha habido varios reglamentos administrativos. En paralelo podemos decir que pasa algo parecido con el acceso a la información a nivel nacional. A nivel nacional no hay ley de acceso a la información pública, más allá de que la Corte Interamericana lo exige, no hay, y desde hace 10 años tenemos un reglamento, que no es otra cosa del decreto 1172 del 2003, que rige el derecho de acceso a la información pública. Entonces, en la ciudad se ha manejado con distinta intensidad, con distintos periodos, se ha realizado el mecanismo de presupuesto participativo. ¿Cuál es la estructura más o menos en general que ha habido o que tienen los procedimientos de presupuesto participativo? Porque son todos bastante diferentes. De hecho, en Argentina hay más de 40 municipios que tienen presupuesto participativo y que ejecutan presupuesto participativo. En general, se divide, digamos, la ciudad, lo que sea, en zonas, y en cada zona se realiza una serie de encuentros. En general hay una primera reunión, van los vecinos, a veces se dividen en comisiones por temas, digamos, grandes temas, y la lógica es realizar reuniones donde los vecinos tiran propuestas. Che, la verdad podríamos hacer un refugio para esperar el colectivo, bueno, habría que arreglar tal escuela, o X cuestión relacionadas con las necesidades de la zona. Las buenas prácticas son que en general a esas reuniones suelen venir funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Para explicar a veces, primero, cuestiones de costos, cuestiones de factibilidad, porque a veces los vecinos quieren hacer tal cosa y si no hay a veces facilitadores del propio gobierno que ayuden en el sentido de, mirá, no, vos querés hacer un hospital en tal lugar, pero no, sabés que ahí el Código de Planeamiento Urbano dice que no se puede hacer un hospital. Así que no, olvídate de eso porque no se puede, hay que cambiar la ley y no podemos. Entonces se realizan propuestas y después en determinado momento de esos ciclos de reuniones se hacen asambleas a veces, que puede ir cualquier vecino de los que viene en esa zona, y se votan. Y ponele ahí quizá 20 propuestas y se votan, y bueno, las 5 más votadas supuestamente son las prioridades de esa zona para incluir en el presupuesto. Todo esto que se dice así muy rápido es muy complejo, obviamente, muy tedioso, y tiene muchas modalidades distintas en las que se puede organizar. La ciudad se ha ido organizando de distintas formas, y en distintas ciudades y en distintos lugares del país y del mundo se organizan de distintas maneras. Yo hice un repaso de algunas de las cuestiones para nada más tirar tipologías. Por ejemplo, el tipo de normativa que rige el procedimiento. Los hay rígidos, o sea, una ordenanza o una ley que establece puntualmente, bueno, esto va a ser así, con este plazo, y los hay, entre comillas, flexibles, donde quizá hay una norma general y después el procedimiento a veces lo autodefine en esas instancias. Eso es interesante. En la ciudad se hizo así al principio, después salió una resolución, hay reglamentos administrativos más propiamente dicho. Es interesante porque en esos primeros años se rigió por reglamentos que se dieron los vecinos a través de los delegados nombrados en esas asambleas. Eso la verdad es interesante. ¿Qué es eso? ¿Es un reglamento administrativo no emanado de la administración? Es un tema, en mi tesis que estoy terminando sobre este tema, lo eludo, porque la verdad que no le encontré solución, así que prefiero eludirlo y lo dejo planteado acá en un ámbito de intimidad. Lo que dicen algunos es que el sistema flexible, ya sea a través de reglamentos autogestionados o reglamentos de la administración, pero de alguna manera negociados e interactuados con estos foros, que es mejor el reglamento flexible.
Porque a través de la praxis de cada año, de cómo funciona, dice, no, ¿sabes qué? Podríamos cambiar esto, mejor esta reunión la hacemos de esta manera, la hacemos de otra. Entonces se va ajustando a la praxis ese reglamento. Cuando viene quizá todo bajado por una ley, si se ve que algo no funciona, después es más difícil de corregirlo. Otra cuestión son los efectos de estas prioridades. Los efectos de estas prioridades, ¿son consultivos o son vinculantes? ¿Y para quién? Primero para el jefe de gobierno, que en definitiva es el que va a firmar el proyecto de presupuesto. Para el jefe de gobierno, ¿son consultivos o vinculantes? Y después para la legislatura, si se incorporan, ¿son consultivos o vinculantes? ¿No? A priori pareciera que son consultivos, sobre todo para la legislatura siempre deberían ser consultivos, porque la legislatura constitucionalmente es la que tiene la facultad de aprobar el presupuesto, así que nadie podría imponerle nada. Pero entre los múltiples proyectos de ley que se hicieron para regular el procedimiento en la ciudad, había algunos que establecían el carácter vinculante. Me quedan 5 minutos, así que vamos a pisar el acelerador. Otro tema interesante es el monto. ¿Sobre qué plata operamos? ¿Operamos sobre todo el presupuesto? ¿Operamos sobre algún monto? Por ejemplo, se divide la ciudad en comunas y decimos, bueno, cada comuna tiene 5 millones para presupuesto participativo. Y bueno, ¿se opera sobre eso? Bueno, hay distintas tipologías. O cantidad de proyectos. Bueno, cada comuna puede aprobar 5 proyectos. Esas son tipologías distintas, de monto fijo, de monto separado. Y después, cuando se tienen todos los proyectos de todas las comunas, ¿cuántos se incorporan y cómo en el presupuesto? Ahí también había sistemas de matrices de priorización. Algunos establecen que de cada comuna una cantidad, y después había sistemas más complejos que eran que combinaban varios factores para darle prioridad a un proyecto. Por ejemplo, la cantidad de gente que había ido a la asamblea, porque de alguna manera no era lo mismo si en una asamblea en un barrio se juntaron 1000 vecinos que avalaron una propuesta, o en otro barrio se juntaron 20 vecinos. Entonces ese era un factor que daba un coeficiente superior, digamos, de prioridad a ese proyecto, por ejemplo. La cantidad de participantes, la cantidad de votos, y a veces se establecía también para determinadas zonas más desfavorecidas a nivel de infraestructura urbana, un plus. O sea, cualquier proyecto que venga de determinados barrios tenía un plus en la priorización, con lo cual lo hacía subir. Sistemas de esos hay para todos los colores y los gustos. Un tema interesante que tiene que ver con lo que se hablaba antes. Relación del presupuesto participativo, del procedimiento de presupuesto participativo con otros derechos. Primero que nada, el presupuesto participativo, como ya dijimos, es una instancia obligatoria que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, porque como correlato, en el presupuesto participativo se ejerce un derecho político. El ciudadano tiene por la Constitución el derecho a poder ir ahí y opinar y formular su proyecto, o no formular ningún proyecto y votar entre los proyectos que formulen otros. Es un derecho político a participar, que está garantizado por la Constitución de la ciudad explícitamente de esa manera y por la nacional y tratados internacionales de manera genérica. Tiene que ver, y mucho, para mí por lo menos, con respecto a la materialización de los derechos sociales que se estaba hablando, de los derechos sociales, económicos y culturales. Es más, de alguna manera es una instancia en sede administrativa de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que sería muy agradecido que se planteen esas cuestiones ahí y nos las saquen a nosotros los jueces. No, lo digo fuera de broma. En la medida que participan las organizaciones sociales, sobre todo los barrios más carenciados, se canalizan y se priorizan y se movilizan mucho en función de determinados proyectos, y puede ser una instancia interesante que en sede administrativa plantee la exigencia y discuta el presupuesto y cómo priorizar determinadas cuestiones. Y en eso entonces es una manera de darle participación a la ciudadanía en esto de el famoso frasecita que se vino tirando del máximo de recursos disponibles. Bueno, ¿quién decide cuál es el máximo de los recursos disponibles? ¿El Poder Ejecutivo? ¿El legislador? No, bueno, señores, la Constitución de la ciudad dice que el ciudadano tiene algo para decir también ahí. Obviamente tiene que ver con acceso a la información, y esto es un factor relevante también, porque en la medida que se trabaja sobre el presupuesto y sobre proyectos, ahí el ciudadano ve también cuánto valen las cosas. ¿Cuánto vale hacer un puente? ¿Cuánto vale hacer un proyecto? ¿Cuánto vale hacer un semáforo? Esto es un factor de transparencia, de calificación y mejora digamos, exponencial de la ciudadanía y de la calidad democrática. Y es en sí mismo una herramienta de control también. Y también, como dijimos antes, el ejercicio de funciones de control después del seguimiento. Porque en estas asambleas se eligen delegados que después al año siguiente controlan si esas prioridades que ellos votaron se metieron en el presupuesto y se ejecutaron. Entonces es una instancia más de control de ejecución del presupuesto, aparte de la auditoría y el control político que dijimos que en definitiva mucho no se ejerce. Así que bueno, en definitiva eso es un poco para tirar. Hay algunos fallos sobre el tema, no muchos. En la ciudad hay uno de Splats, un fallo de la Sala 2 del año 2004, está publicado en la ley. Hay un fallo de
Hay un fallo de la Cámara Civil de Rosario también, que es otra de las ciudades donde hace mucho que hay presupuesto participativo, se llama Zuckerman, está publicado en Jurisprudencia Argentina. Y bueno, yo no quiero hablar demasiado más sobre el tema de la ciudad porque tengo en el juzgado tengo un expediente también sobre estos temas, así que por eso eludí también de hablar de cosas más concretas. Y finalmente, el tema que decía la doctora, el tema de las comunas, es cierto que hay un cambio, pero ahí hay dos situaciones distintas, porque lo que establece el artículo 131 es real, son los consejos consultivos, es una instancia de priorización presupuestaria, pero del presupuesto de la comuna. O sea, son dos instancias distintas, ¿no? Una cosa es el presupuesto de toda la ciudad, digamos, del Ejecutivo, y otra cosa es el presupuesto de la comuna para ejecutar las acotadas competencias que la Constitución le da. Así que bueno, en principio eso es lo que tenemos para decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Solo para explicitar desde dónde voy a hablar, voy a tratar de hablar desde la perspectiva de alguien que integra una organización que tenía por objeto controlar el presupuesto, los actos de gobierno y velar por el cumplimiento de derechos, y cuya tarea se desarrolló básicamente en la ciudad de Buenos Aires con relación a estos asuntos. Con lo cual, lo que voy a comentar tiene que ver más con lo que ocurre en la ciudad y desde esta perspectiva. Contra lo que quería el doctor Shelby recién, quiero identificar dos aspectos adicionales a los que tradicionalmente se mencionan, en los cuales el Poder Judicial, entiendo, tiene un rol muy relevante con relación al control del presupuesto. Tradicionalmente conversamos o discutimos sobre el rol de los jueces para inmovilizar partidas, para exigir mayores gastos para cumplir con derechos, para reasignar partidas y gastos y demás, que generan discusiones como las que se plantearon en la mesa anterior, que son inagotables, pero que lentamente las vamos construyendo y vamos avanzando. Hay dos aspectos donde yo creo que el Poder Judicial tiene un rol relevante en el control del presupuesto y que no han sido tan discutidos todavía, y quiero proponer las inquietudes para la conversación. Desde la perspectiva de un activista controlador del presupuesto, cuando uno analiza las normas que rigen la actividad presupuestaria en la Ciudad de Buenos Aires, uno no puede menos que alegrarse. Existen muchas instancias a lo largo de todo el proceso presupuestario que permiten participación y que garantizan información para los ciudadanos. Aclaro esto, entiendo el presupuesto no como la asignación, no puramente como la asignación de gastos y recursos y demás, sino como un proceso. Todo el proceso que va desde que el Poder Ejecutivo diseña un plan presupuestario, lo envía a la legislatura lo discute, luego lo remite al Poder Ejecutivo para que haga su decreto de distribución de gastos, luego el periodo de ejecución del presupuesto y por último los periodos de auditoría externa y dictámenes sobre las cuentas de inversión. Todo ese proceso, que lo entiendo como el proceso presupuestario, y cuando hable de presupuesto voy a estar hablando de todo ese proceso, no simplemente de la aprobación de los gastos y recursos. Cuando uno analiza este proceso presupuestario, uno encuentra que la legislación en la Ciudad de Buenos Aires prevé instancias de participación y de información para cada una de esas etapas del proceso presupuestario. Por ejemplo, la legislatura tiene un reglamento que prevé una institución llamada Tribuna Popular. La Tribuna Popular es una institución mediante la cual organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos y ciudadanas interesados en la discusión que se tenga en el recinto pueden participar de la sesión, pedir la palabra y antes de que comience la sesión exponer puntos de vista. Esto es algo que se podría utilizar, por ejemplo, en la etapa de discusión presupuestaria. Para el proceso de ejecución del presupuesto, además de la presentación de cuentas trimestrales y demás, hay en la Constitución un artículo que es el 132 que establece la creación de un registro en el cual deben constar todos los actos de contenido patrimonial relevante. Es decir, el contenido patrimonial relevante se define anualmente en la legislatura, ahora es $1.000.000, con lo cual todos los actos de contenido patrimonial relevante deberían estar plasmados en un registro público y de acceso gratuito. Para el proceso post-ejercicio existen la actividad de la auditoría, que dentro de X cantidad de meses determinado el ejercicio y después de presentadas las cuentas de inversión por el Poder Ejecutivo, emite un dictamen en el cual evalúa cómo fue ejecutado el presupuesto. Todas estas instancias son instancias a través de las cuales uno puede participar e informarse de lo que va ocurriendo en el proceso presupuestario
y son realmente generosas en términos de participación y de información. Ahora, la tribuna popular, que está reglamentada en el reglamento de la legislatura, nunca fue reglamentada, con lo cual no puede utilizarse la institución. El reglamento de la legislatura dice que la tribuna popular va a funcionar de acuerdo al reglamento que emita la legislatura para la tribuna popular. Ese reglamento nunca fue aprobado por la legislatura, con lo cual cuando uno va a una sesión y dice quiero participar en virtud de la tribuna popular, dice no, mire, como todavía no se reglamentó el instituto, no se puede utilizar porque no sabemos cómo funciona. Bueno, entonces uno tiene que resignarse a que el presupuesto se va a discutir sin que uno pueda participar de la discusión pública. Y dice, voy a monitorear entonces el momento de ejecución del gasto. Una de las formas de monitorearlo va a ser, para quien diseña su plan de acción, constatar y controlar el registro de actos patrimoniales de contenido relevante que establece el artículo 132 de la Constitución. Pero ¿qué ocurre? El registro nunca se constituyó. Entonces está previsto constitucionalmente, pero nunca se constituyó, con lo cual no hay en la ciudad tal registro de actos de contenido patrimonial. Con lo cual uno se resigna un poco más y dice, bueno, ya cuando termine el ejercicio voy a ver cómo hicimos las cosas y voy a analizar, por ejemplo, el dictamen de la auditoría sobre las cuentas de inversión. ¿Qué ocurre? Que la auditoría está un poco atrasada con los dictámenes de cuentas de inversión. En este momento el último ejercicio que tiene dictamen de la auditoría es 2008 o 2009, no recuerdo. Con lo cual, si uno quisiera analizar cómo fue ejecutado el presupuesto en el ejercicio anterior y creyera que tiene un buen insumo en el dictamen de la auditoría, como seguramente debería hacerlo, va a encontrar que tiene información 5 años desactualizada, con lo cual probablemente va a poder analizar cómo gastó el dinero un gobierno que ya se fue, lo cual hace que pierda un poco de relevancia en términos de control institucional. Entonces, en términos de diseño normativo institucional, encontramos muy buena reglamentación y diseño institucional con muy mala implementación. Normas que no han sido reglamentadas o que no son implementadas. En otro nivel, que no es normativo sino de prácticas, nos enfrentamos con otro tipo de inconvenientes que son, por ejemplo, que nos enteramos cuándo va a ser discutido el presupuesto en comisión, 3 o 4 horas antes de que ocurra la discusión, que cuando vamos a la discusión de la comisión no hay espacio físico para albergar a todos los interesados, que a la reunión, que al plenario de la discusión no se permite el ingreso, por ejemplo, a organizaciones de la sociedad civil, y muchas otras prácticas que son muy distorsivas de la posibilidad de controlar. Por ejemplo, que los datos se publican en planillas en el sitio del Ministerio de Economía, en planillas que tienen alguna columna cortada, con lo cual uno tiene que hacer un pedido de información para que le envíen la planilla adecuada, o que se publican en determinados formatos que no permiten comparar datos, etcétera, etcétera. Todo esto integra lo que, para esta conversación, denomino el debido proceso presupuestario. Un procedimiento que debería funcionar de determinada manera para que podamos tener capacidad de acceder a información y de controlar, y que está integrado por actos que van desde el momento de elaboración por el Poder Ejecutivo hasta el momento de auditoría post-ejercicio. Entonces, hay una actividad para el Poder Judicial ahí que creo que es vital, que es el control del cumplimiento de este derecho al debido proceso presupuestario. Es decir, para las personas, ciudadanos y ciudadanas que estén interesadas en controlar el presupuesto, van a haber obstáculos insalvables que están dados por este tipo de situaciones que les comento, ante las cuales el Poder Judicial tiene una capacidad de control que es velar por el cumplimiento de todas las previsiones normativas relativas al procedimiento presupuestario. Hay otra dimensión en la que creo que el Poder Judicial tiene un rol importante en el control del presupuesto y que está relacionado más con la dimensión sustantiva de cómo se presenta la información presupuestaria. Para poder controlar si se cumplen o no se cumplen derechos, especialmente derechos sociales, tenemos que tener la posibilidad de acceder a los números, a los recursos y ver cómo se utilizaron los fondos. ¿Por qué? Porque si los fondos se utilizan de forma discriminatoria, o porque si se subejecutan partidas, o porque se utiliza cada vez menos dinero para ciertas garantías de derechos, etc., estaremos frente a un gobierno que no honra sus obligaciones, los principios que rigen en la materia de derechos sociales, que ya se mencionó en la mesa anterior y en las anteriores, básicamente utilizar el máximo de los recursos disponibles, en forma no discriminatoria, sin regresiones, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tenemos que sentarnos a hacer ese análisis de los números,
tenemos que tener acceso a números que tengan ciertas cualidades. Por ejemplo, que estén debidamente desagregados por zona geográfica, por grupo social al cual benefician las políticas públicas, que tengan identificadas las metas físicas, es decir, cuántas personas se benefician de cada una de las partidas que son erogadas, y demás datos de calidad que permitan que realmente se pueda utilizar esa información para verificar y controlar el cumplimiento de los derechos y el cumplimiento de los deberes asumidos por el gobierno. Si la información está insuficientemente desagregada o si se hacen transferencias de recursos para ser ejecutados, por ejemplo, para todo el área de educación privada, sin discriminar para qué finalidad o con qué tipo de distribución se hacen, resulta muy difícil el monitoreo y el control del cumplimiento de los derechos. Entonces aquí creo que el Poder Judicial tiene otra función importante, que es la construcción de estándares adecuados sobre qué tipo de información presupuestaria satisface los derechos de acceso a la información y de permitir el cumplimiento de derechos. Por supuesto, no es una responsabilidad exclusiva de jueces y juezas, sino también de litigantes que contribuyan a construir esos estándares en una ida y vuelta de discusión con el gobierno, Poder Judicial y litigantes. Y un paso más allá, digamos, este sería, además del control del debido proceso presupuestario, habría un control de la información, de la calidad de información que se prevé o que se ofrece en el presupuesto. Algún estándar es ofrecido por la ley 70, que es la ley de presupuesto, y ahí creo que el Poder Judicial tiene algo para decir. Y por último, digamos, me quedan 2 minutos, hay una discusión interesante que abordar, que es qué hacer frente a un gobierno que no produce información presupuestaria relevante para controlar el cumplimiento de derechos. Porque uno puede decir que si el gobierno o el Estado tiene cierta información y no la quiere entregar, uno tiene, por ejemplo, el mecanismo de la ley 104 para exigir la entrega de la información y puede, aunque de una forma mucho más dilatada, ejercer su capacidad de control, su derecho a controlar. Ahora, si el gobierno o el Estado no produce cierta información, el control resulta imposible, pero resultaría errado en términos de incentivos premiar al Estado que no produce información versus el Estado que sí la produce. Es decir, el Estado que produce información sería pasible de más control y el Estado que no produce información se saldría con la suya si uno no pudiera exigirle que produjera esa información. A su vez, hay una tensión con el problema que generaría la exigencia de producción de información infinita o que los jueces y juezas estén permanentemente diciéndole al Estado qué información tienen que producir. Pero de la mano de la construcción de un estándar de qué información resulta adecuada y necesaria para monitorear el cumplimiento de derechos, viene la discusión de qué pasa si esos estándares no se satisfacen o si no se produce ningún tipo de información. ¿Podemos exigirle al Estado que produzca información? ¿O no podemos y nos tenemos que quedar con esa respuesta de, bueno, esa información simplemente no la produzco? Yo creo que hay muy buenas razones para empujar un poco el límite que conocemos hoy en términos de cuándo es obligatorio y no la producción de información o cuándo se puede obligar o no a producir información, especialmente cuando la información que falta es instrumentalmente fundamental para poder controlar el cumplimiento de derechos o para poder garantizar el cumplimiento de derechos. Y creo que hay una discusión pendiente o que está subdesarrollada todavía, que es hasta dónde podemos dar ese paso o estirar lo que conocemos hoy como acceso a la información hacia una obligación de producir información en ciertos asuntos. Una excelente ley y política de acceso a la información es absolutamente inútil si la información no se produce. Uno puede tener la mejor ley de acceso a la información, pero si el Estado lo que hace, asumamos un Estado malintencionado, que no quiere que nadie sepa lo que está haciendo, dicta una excelente ley de acceso a la información y no produce ninguna información. Entonces, cuando uno va por la ley de información a pedirle que entregue la información que tiene, el Estado dice, no, no la tengo, porque no la produzco. Fin del juego. Resulta irrazonable pensar que el juego tiene que terminar ahí. Entonces, creo que un desafío es la construcción argumental para ver en qué caso se puede empujar ese límite y obligar al Estado a producir información. También creo que esto es un juego que se debe jugar en el ámbito del Poder Judicial y creo que hay elementos normativos suficientes como para poder avanzar en esta discusión hacia algún tipo de obligación de producción de información mayor a la que tenemos hoy. Así que esos son los 2 puntos que quiero hacer. Bueno, muy bien. Doctor, ¿alguna cuestión para opinar? Todo pesa sobre los jueces. Hasta ahora lo que venimos escuchando.
Tienen todas las herramientas. No, la culpa de todo la tiene el Ejecutivo, nosotros. No, bueno, sí, obviamente interesante. Respecto de lo último, y más allá que coincido con el doctor, que en realidad hay una obligación, me parece, genérica y que está en normas supranacionales y más constitucionales de producir información. De hecho, creo que el inciso 1 del artículo 105 que es el que establece las obligaciones del Poder Ejecutivo de la ciudad, establece como la primera obligación es producir toda la información de la gestión. Dice, así que ya con eso te puedes agarrar para decir, mira, tenés que producir toda la información. Pero si querés ser un poco más desagregado, creo que, no me acuerdo si en la Ley 70 o en el decreto reglamentario de la Ley 70, o en los dos, en algún lado dice que todos los programas presupuestarios, los responsables de programas tienen que producir un informe, creo que trimestral, sobre el estado del programa. No me acuerdo si trimestral o semestral. Por lo cual también hay ahí un elemento para decir, bueno, mira, vos tenés, más allá de la cosa genérica, como si, mira, vos acá, tu propia ley dice que cada 3 meses tenés que producir un informe sobre todos los programas. El hecho es que no lo hacen, pero incluso la obligación normativa está al alcance de la mano, pero es real que a veces es difícil. Yo recuerdo algún caso, en su momento en la Cámara, que el gobierno contestó, ante un pedido de información, el gobierno contestó, no, bueno, eso se pasó en otra gestión, como diciendo, fue hace varios años, pero el gobierno dijo, no, eso fue en otra gestión, como si, digamos, el Estado, producir información no solo, me parece que es una herramienta de gestión, es un derecho importantísimo del ciudadano y de la sociedad civil, pero es una herramienta de gestión para la propia administración, si no, gestionan a ciegas. Uno dice, bueno, si no tienen información, ¿cómo sé yo que están decidiendo lo correcto? Si no me pueden decir qué pasó en este tema el año pasado, el año pasado, el año pasado. O sea, ¿están decidiendo a ciegas? No, uno quiere creer que no, con lo cual la producción de información es fundamental en muchos aspectos y en beneficio propio de la administración. Hay una discusión que, me olvidé decirlo, pero ahora que mencionás esta discusión, hubo un caso en el cual se discutió algo acerca del estándar que establece la Ley 70 sobre que la información presupuestaria debe ser adecuada, oportuna y confiable. Digamos, esas 3 palabras pueden determinar un estándar. Si es adecuada, bueno, ¿adecuada para qué? Para, por ejemplo, controlar el cumplimiento de los derechos. Para eso tiene que tener ciertas cualidades, como por ejemplo permitirme comparar interanualmente o comparar geográficamente, etcétera, etcétera. Nota a pie de página, ese fue un caso interesante también porque se discutía, el caso se llama creo de Di Filippo, se discutía el acceso de los legisladores al SIGAF. El SIGAF es el Sistema de Información Financiera. ¿El doctor Otegui no era ese, no? El doctor Otegui dictó el fallo de primera instancia y la Cámara lo revocó. De hecho, el doctor Otegui resolvió que había que hacer lugar a la demanda y que los legisladores debían tener acceso al SIGAF en vivo y en directo, y la Cámara dispuso que alcanzaba con que la información fuera trimestral por trimestre cerrado. ¿Qué le queda al pobre ciudadano, no? Si el legislador no puede acceder a la información tributaria? Exacto. Pero bueno, ese es un caso donde se tuvo una discusión sobre el estándar de información presupuestaria, y creo que esa discusión hay que retomarla y construirla y engrosarla porque determinar qué información es adecuada, para determinar que una información es adecuada hay que determinar adecuada para qué, y ahí se abre la discusión que creo es relevante a los fines de producir información. Bueno, muy bien, si estamos de acuerdo les voy a formular las preguntas que se hicieron a través de DPI. La primera es, ¿en qué acciones concretas cree que la participación en el presupuesto puede constituirse en un real elemento transformador del funcionamiento cotidiano del Estado local? En esa dinámica que mencioné, digamos, las características que tiene el presupuesto participativo, en la medida que se ejerce con regularidad, genera una dinámica, digamos, de interacción entre ciudadano y sociedad civil, que es, en lo personal sé que es dificultoso, es costoso, pero genera, digamos, todo un cambio en la lógica, digamos, si el ciudadano y el funcionario tiene que estar rindiendo cuentas, no cada 4 años con el voto muy indirectamente, sino tiene que estar rindiendo cuentas periódicamente de lo que hace, lo que no hace, interactuando con el ciudadano, pero en términos constructivos. Y eso cambia una lógica, o sea, mi representado lo tengo al lado, digamos, lo tengo cerca, no es que, bueno, cada 4 años vota y bueno. Eso te cambia todo la lógica. Si hay un Estado donde se sabe que hay que estar respondiendo permanentemente al ciudadano, pero en un tete-a-tete, te cambia la lógica. Creo que la respuesta es muy general, pero a la vez creo que es muy profunda en términos de se generaría una mejora de la calidad democrática. Si los ciudadanos y ciudadanas pueden intervenir
en la asignación de prioridades. Para eso van a tener que expresar razones de por qué consideran que ciertas cosas son prioritarias. A su vez van a recibir razones de otros ciudadanos y ciudadanas que tengan visiones diferentes, con lo cual se va a generar una discusión que va a enriquecer la deliberación y va a llevar a mejores soluciones sustantivas. Entonces, si ese proceso tuviera lugar, sin duda sería una democracia más robusta y las soluciones serían soluciones mejor logradas. Bien. La segunda pregunta es, ¿considera que la ley de acceso a la información subsana la carencia de una ley de presupuesto participativo? Y no, en principio no, porque como vimos el presupuesto participativo implica acceder a la información, pero después opinar, decidir, elaborar proyectos y prioridades presupuestarias y votarlas, o sea, es un mecanismo de participación, digamos, mucho más integral y complejo, digamos. Sí, claramente no. Bueno, ¿bajo qué parámetros organizacionales cree que debería sustentarse un presupuesto participativo? Y eso me parece que es muy casuístico. O sea, aparte, ya sea la manda constitucional habla de carácter participativo de presupuesto, y la ley 70 tira líneas generales, con lo cual yo creo que ya sea para la ley o para el reglamento que lo regule, hay una banda amplísima. Se puede hacer algo mucho más intensivo, con más participación general, o se puede hacer algo mucho más, entre comillas, liviano y, entre comillas, quizá internetico. O sea, eso tiene que ver con las necesidades que plantee la sociedad también y con, a ver, seamos realistas, como hay un margen de actuación, también la prioridad que le dé la gestión determinada a los mecanismos de participación ciudadana. Si tiene ganas de profundizar en ese sentido o no. Eso sí claramente es un tema político. O sea, la Constitución establece y requiere y exige un estándar mínimo de participación en materia de definición presupuestaria. Ahí, ¿cómo lo definimos? Bueno, eso ya es materia del legislador o del Poder Ejecutivo si reglamenta. Yo creo que, digamos, la verdad que tengo poco estudio sobre el presupuesto participativo y los mecanismos posibles, pero creo que cualquier mecanismo que honre ciertos estándares generales de igualdad de información para las personas que pudieran participar, igualdad de voces en la participación, y que no tienda a profundizar desequilibrios entre las personas que reciben más información y que tienen más tiempo para participar y aquellos que no, porque digamos, un riesgo es que las personas que tenemos más tiempo para dedicarnos a cuestiones cívicas o a informarnos, vayamos a levantar la mano porque queremos una mejor vereda, y que personas que tienen menos tiempo y menos información vean alargada la brecha de recursos justamente por esa discusión. Entonces, desde la ignorancia que tengo sobre el tema, digamos, hay un riesgo en eso que creo que cualquier mecanismo que se ideara debería tener en cuenta. Debería bastarse, sí. Bien, la última. ¿De qué forma cree podría optimizarse un real acceso a la información? ¿Cómo incidiría ello en la implementación del modo participativo de la ley de presupuesto? No, y a ver, hoy por hoy las herramientas que hay, la verdad, el acceso a la información, desde que existe Internet, así como desde que se inventó el arma de fuego se acabaron los caballeros andantes, digamos, desde que existe Internet se acabaron las excusas, o sea, como dijo el doctor, a ver, el sistema de ejecución presupuestaria, todo el sistema interno que hay, así como por ejemplo en el Poder Judicial, el Fuero, nosotros tenemos un sistema que cualquier ciudadano puede entrar y ver en qué están todos los juicios, por lo menos las cosas que hacemos nosotros, no las piezas de las partes. O sea, el Estado tendría que publicar absolutamente todo, el sistema de gestión de expedientes administrativos tendría que ser de acceso público, toda la información presupuestaria tendría que estar online, de acceso a cualquiera en tiempo real. O sea, es solamente hacer un clic y cambiar el sistema que ya existen y ponerlo de acceso público. Eso podría ayudar bastante, por supuesto. Y como siempre, hay cuestiones de voluntad política, ¿no? Y yo creo que con voluntad política es simplemente ver cómo optimizar la tecnología para estos fines, y sin tanta voluntad política ajustando los controles. Y ahí creo que el Poder Judicial tiene algo para aportar en términos de mejora. No digo que el Poder Judicial va a generar un presupuesto transparente en todas sus dimensiones, pero sí que puede mejorar con relación a lo que existe hoy en términos de información disponible y participación. Bueno, muy bien. Una pregunta para Guillermo respecto. Supongamos que hay voluntad política de sacar una ley de proyecto participativo, de presupuesto participativo. ¿Cómo, en base a lo que vos estudiaste el tema, hagamos de cuenta que la van a sacar, no digamos, ojalá que salga, entonces ya no importa qué, pero algo. Supongamos que sale. ¿Cómo te imaginás vos, respecto de dos cosas puntuales?
Uno, ¿para vos podría quizás ser más óptimo el hecho de que a través de las comunas recepten ambos tipos de presupuestos participativos, lo que tiene que ver con las competencias de las comunas y los generales, digo, por su cercanía, o bien, en realidad no, ir por un modelo alternativo en el cual la comuna se ocupa solamente y después se utiliza la sede comunal, o el Ejecutivo, digamos, poner algo paralelo para intentar canalizar. ¿Cuál te parece que podría ser? Mira, en los hechos, a ver, el presupuesto participativo, más allá que en algunos países se ha intentado incluso a nivel, es una herramienta que pareciera que su mayor efectividad la tiene a nivel local, ¿no? Más allá de que se ha intentado a nivel estadual, sin demasiado quizá éxito. En la ciudad se ha trabajado siempre en pequeñas zonas, ya sea los CGP o a veces dividir incluso las zonas de CGP en pequeñas zonas. Y el tema también, otro tema interesante es, que no quiero meter el dedo en la llaga, pero el 52 dice carácter participativo de presupuesto. ¿Presupuesto del Ejecutivo nada más? ¿O del Legislativo y del Judicial también? No sé, ¿no? Lo dejo a tu criterio, como diría una filósofa contemporánea. En el Poder Judicial hubo alguna herramienta y alguna jornada de presupuesto participativo del Poder Judicial hace unos años. Quedó muy acotada y muy ensayadita. Pero yo creo que claramente el ámbito es el ámbito local. Y vos después tenés ahí dos tipos de órganos. Tenés el presupuesto de las comunas, que en los hechos, bueno, estamos en el proceso de transición, fallo va, fallo viene, pero los hechos, hasta donde yo sé, las comunas hoy por hoy no están administrando un presupuesto. En algún momento llegarán, pero hoy por hoy no están. Son dos situaciones. Una es el presupuesto de la comuna para sus competencias y otra cosa es el presupuesto del Ejecutivo. Pero después hay otros planos también. Porque en la ciudad y en otros lugares también, porque vos tenés dos tipos de situaciones presupuestarias. Ponele que hablamos del presupuesto del Ejecutivo central, ¿no? Vos podés trabajar a nivel local determinadas cosas, por ejemplo en la asamblea de barrios, todo, temas que son de competencia del gobierno central, pero de impacto local. Qué sé yo, abrir un CESAC nuevo, ponele, o algo pequeño. Pero si vos tenés una visión maximalista, digamos, de la participación a nivel presupuestario, decís no, yo quiero abrir la participación a nivel presupuestario a temas más macro, que son de toda la ciudad. Entonces, en su momento lo que se hacía era comisiones, digamos, territoriales, en los lugares, digamos, en cada comuna, con, digamos, 2 o 3 comisiones, una sobre, no sé, 2 o 3 temas distintas a nivel comunal. Y después se hacían a veces, en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos otros lugares, comisiones temáticas, pero de todo. Por ejemplo, presupuesto participativo en materia de transporte. ¿Entendés? Por ejemplo, para el tema de subte. Entonces, bueno, lo podés trabajar en la comuna, porque en la comuna te van a decir, sí, arreglame la estación mía. No, por ejemplo, una comisión de presupuesto participativo de transporte podría ser general de toda la ciudad. Entonces van todos ahí, gente de todos lados, ONG, todo, y dicen, bueno, a ver qué hacemos, qué privilegiamos. ¿Extendemos la línea tal o la línea tal? ¿Arreglamos la línea tal o la línea tal? ¿Metrobús en el norte o Metrobús en el sur? ¿Qué primero? ¿Qué no? Entonces, es un ámbito de debate de prioridades presupuestarios que excede lo territorial. Vos no lo podés hacer en lo territorial porque te va a venir teñido con un interés localista, que es válido. Pero quizá ahí, en algunos temas te conviene hacer, si querés abrir la participación en esos temas, te conviene hacer quizá instancias, entre comillas, centrales. Pueden convivir las dos. Yo creo que igual lo local es fundamental. Como referencia, como proximidad. Y si sacás la votación a internet, ¿no? Hagamos digamos, supongamos que decimos, bueno, vamos a ver si hacemos la plaza en el Villa Urquiza. Sí. O no, o en realidad es para que no se inunde. Sí, en Villa Urquiza, que no se inunde. Es seguro, o sea, yo recibo la propuesta, la tengo que rayar tipo raspadita, rayo, pongo un código y voto. O sea, evidentemente hay maneras de hacer votación por internet que no puedas votar 2 veces, etcétera, etcétera. Tendrá sus costos operativos, etcétera, etcétera. Pero quizás es uno de los mejores sistemas, pero se presta a la truchada. Uno de los casos que hay, de los 2 fallos que tengo registrados de presupuesto participativo en Argentina, ese Desplatz, tenía que ver con el tema del padrón, para votar. Que a Desplatz algunos quizás lo conocen, es un militante barrial bastante conocido, sí. Tiene varias causas. Bueno, el señor Desplatz hacía un planteo válido, pero después, a ver, por ejemplo, ¿cómo estaba en ese momento? En ese momento decía que podían votar los que vivían en la zona, y además, no solo los que vivían, si vos acreditabas algún interés. Por ahí que vos no vivías en la zona, pero trabajabas ahí, o ibas al club de ahí. Bueno, entonces, ¿qué hizo este señor Desplatz? Él era, yo lo conozco personalmente, pero bueno, él era socio de Ferro y activista de Ferro. Entonces, él lo que quería es que se habilite todo el padrón del Club Ferrocarril Oeste, que si bien está en decadencia, es uno de los clubes, o ha sido uno de los clubes más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Él quería que se habilite todo el padrón del Club Ferrocarril Oeste, así in totum, para votar en la asamblea de presupuesto participativo de Caballito. ¿Qué?
O sea, Ferro es un club, seguramente hay muchos socios que son del barrio y seguramente hay millones de socios que son de toda la capital. ¿Ves? Por ejemplo, ahí había claramente, la Cámara le dijo que no a eso, había una avivada de alguna manera, no era lo que establecía el reglamento. Entonces hay que buscar herramientas para, y fue todo un tema eso, se votaba en una época con DNI, como en las elecciones, después se votó por internet pero sin ningún tipo de control. Yo creo que la tecnología permite, pero bueno, es un tema, reconozco que es un tema difícil, pero alternativas hay millones. Bueno, me gustaría formular una última pregunta al doctor y ya con esto hemos finalizado. Va como consecuencia de lo que acaba de preguntar el doctor Corbalán. ¿No podría interpretarse que al decir que el presupuesto es participativo, pero a su vez al constituyente haberse tomado, digamos, el trabajo de hacer una referencia en el artículo 131, específicamente digamos, relacionado con la comuna, y al haber creado órganos consultivos y deliberativos, como son los consejos consultivos comunales, y al haberle asignado además específicas funciones, si se quiere, no ha hecho otra cosa que en definitiva encauzar esto del presupuesto participativo a través de las comunas? Porque de hecho quitó la consulta popular, quitó la iniciativa popular, sí, quitó el referéndum en materia presupuestaria y a su vez se tomó el trabajo en el 131 específicamente a darle este tipo de organizaciones a algunas cuestiones. Pero el 131 está en el capítulo de las juntas comunales y es un organismo asesor de la comuna. Claro. Y la comuna tiene, la comuna tiene 2 competencias exclusivas y millones y generosamente de competencias concurrentes que obviamente no las puede ejercer en la medida que no tenga presupuesto que le da la legislatura. Entonces, si vos interpretás eso de alguna manera, estás restringiendo la participación presupuestaria al mantenimiento de espacios verdes y vías secundarias, que son los temas sobre los que tiene competencia, entre comillas, dura, en el sentido que puede ejecutar el presupuesto y es competencia exclusiva de la comuna. Entonces, está restringiendo la participación a lo que la comuna efectivamente puede hacer con su presupuesto. Podrá hacer alguna vez, porque hoy por hoy todavía está en un proceso de transición y no lo está haciendo. Entonces, si vos interpretás eso, estás restringiendo la participación en la priorización presupuestaria a cortar el pasto en la plaza y el mantenimiento de vías secundarias. Porque después lo que hace la comuna es, la comuna puede pedirle al Ejecutivo que interprete, entonces ya queda súper mediatizado. Yo creo que se puede hacer quizá en el ámbito de la comuna, pero me parece que el órgano del 131 es claro que es un órgano consultivo de la comuna. Claro, bueno. Me parece que es específico de la comuna. Y si no, aparte no diría, si no el 52 no diría una ley debe fijar los procedimientos de consulta, hubiera remitido al 131 o algo así. Yo creo que eso te restringe el ámbito de participación presupuestaria, en principio. Se pueden hacer mecanismos similares quizás, pero... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada la primera jornada de Administración y Derecho Presupuestario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.